Buenas tardes, les habla Juan Antonio Segovia desde Santa Cruz de Tenerife. Esto es Radio Trasmayo Atlántico Sur, emitiendo desde Santa Cruz de Tenerife para todo el archipiélago canario, península ibérica y parte del extranjero. ¿Cómo no? La exarquía. No me importa que no te importe, no me expliques más. Quiero que calles, que no me hables, no me expliques más. Esta tarde seguiremos con Historia del Arte en Verdes Málaga de Antonio Segovia Lobillo, con un capítulo denominado y titulado Antecedentes de la pintura en Verdes Málaga. Esto es Radio Trasmayo, emitiendo desde Santa Cruz de Tenerife para todo el archipiélago canario, península ibérica y, como no, también para la exarquía. I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to
Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe. Radio Trasmayo emitiendo desde Santa Cruz de Tenerife para todo el archipiélago canario, península ibérica y, como no, la Axarquía. Hoy, día 17 de mayo del año 2013, siendo las 18 horas y 10 minutos en Canarias, empezamos emitiendo Antecedentes de la pintura en Vélez. De los viejos textos consultados para obtener o deducir siquiera los probables antecedentes de la pintura veleña, apenas si hemos hallado datos de interés, más allá de 200 años, que por sí mismo demuestre que se diera en otro tiempo con algunas de las características de ahora, y debe ser así, aunque sin negar absolutamente que algo ha debido existir, porque todo fenómeno, y el de Vélez lo es, lleva por naturaleza el carácter de irrepetible, es decir, que no es cíclico, y por tanto no sucederá otra vez. La utilidad, pues, de escribir este libro está en procurar que no se aleje y se pierda la onda singular de la pintura veleña. De todos modos, hay que señalar que el arte como tal, y esto parece conectar con la anécdota misma de la mecánica de la evolución, no se daría así de pronto, sino que se iniciaría lógicamente, como en todo lo humano, a partir de primitivas habilidades artesanales y de elementales y puros deseos de superación. La noción de la luz, después de la caverna, y el darse cuenta del volumen de la realidad circundante, vendría mucho después de que el hombre abandonase la oscuridad, lo que haría aumentar sin duda sus estímulos para la interpretación, su preocupación y el movimiento, su tendencia a desplazarse, sus cambios de la tiniebla a la luz, equivalentes en una nueva conducta de sensaciones para otra respuesta natural. Estamos ciertamente muy lejos de la cuestión, pero parece conveniente apoyarnos en este arranque remoto. La artesanía se nos ocurre que el principio lejano del arte, o cuando menos pariente ancestral suyo, definiría toda la extensa gama de las habilidades humanas, aquello divertido y plural que el hombre elaboraba con más o menos tosquedad, con más o menos delicadeza y gusto. Más tarde se ha de suponer que de estas actividades se despegarían aquellas mejores dotadas de imaginación y originalidad. Habría luego un intento de superación, después la técnica a muy largo plazo y la sensibilidad, ocurrente siempre, crearían lentamente el producto artístico. De no haber sido así, forzosamente hay que creer que todavía se estaría grabando figuras de bisontes, renos y otros animales en las pétreas concreciones de la noche de Altamira, cuando el Paleolítico no había alcanzado aún su apogeo. Para nosotros, los andaluces, la artesanía responde a un legado prehistórico, en cuyo amasijo los tartesos, los fenicios, púnicos, helenos, romanos, visigodos y musulmanes transmitieron sus respectivos caracteres, sus huellas peculiares que produjeron con sus autóctonos la simbiosis de la feliz tradición popular. Nuestro sentido interpretativo, el polvo estelar de nuestros huesos, nuestra idiosincrasia y sensualidad hicieron el resto. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say.
En Vélez existió, lo mismo que en todas partes, una época de iniciación, de formación, luego un largo interregno, después unos momentos de saberse, de estar enterado de manera colectiva, por esas lagunas que en todo tiempo ocurren y que, en particular, nos hacen aparecer curiosamente a los veleños como aislados permanentes dentro de nuestra propia continuidad. Sin embargo, conectados felizmente por un privilegio de naturaleza, más que por un saberse lo que somos, por esas lagunas, repetimos, solo se nos alcanzan hechos aislados que, por serlos, no pueden establecer un principio, ni menos todavía aclararnos una realidad. Que pudo haber existido es posible, el identificarla un imposible. No extrañe, por consiguiente, que el arranque más lejano se produzca tan solo en el siglo XVIII. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe. La primera escuela de dibujo. Parece claro, no obstante, y sin ir más lejos, que en Vélez ha habido siempre una incoactiva prospección artística, aunque acaso por su naturalidad y despreocupación no funcionara como resultado conocido. El estímulo que proporciona el paisaje, la luz y la sensualidad que posee, la aportación al medio del mar y de la sierra, suscitan todos ellos una ilusión y una vocación, y entre todos individualizan una naturaleza proclive a las más bellas manifestaciones estéticas. Andando el tiempo, se funda en Vélez Málaga, la Sociedad Económica y Patriótica de Amigos del País, creada por don Ignacio de Liaño a finales de 1782. Liaño, que fue caballero de la Orden de Santiago, teniente coronel de los Reales Ejércitos, nombrado veedor y ministro principal de Hacienda y Guerra de la costa de Granada, se establece en Vélez, examina prolixa y cuidadosamente ser dicha ciudad muy propósito para establecer algunos y aún todos los ramos de la industria popular. Se da cuenta de la miseria e indigencia que se padece y, movido por la ilustración y celo patriótico, dicta el proyecto de la futura sociedad para enseñar, ocupar, socorrer y promover la agricultura, industria y oficios. Vélez, como queda dicho, era en el siglo XVIII una incógnita por descifrar, debido a la escasez de estudios históricos locales. En el desarrollo del cuadro fundamental de sus actividades, la sociedad crea la Escuela de Dibujo, una noticia que los veleños de ahora recuadramos con interés. El 6 de octubre de 1784 se lee en la recopilación hecha por el profesor Francisco Montoro: los artistas de Vélez presentan a la sociedad un memorial solicitando la creación de una escuela de dibujo, aritmética y arquitectura. Por problemas de dotación, la escuela no empezó a funcionar seguidamente ante la imposibilidad de reconvertir a su favor la asignación anual de 500 reales que, por mandato del Consejo de Castilla, la ciudad aportaba a la de Granada. Resueltas como se pudieron las dificultades de instalación y la falta de dinero, parece que se pudo poner en marcha prescindiendo de la sociedad que la había creado. Es muy difícil, se añade, desligar el proceso de creación de esta escuela de dibujo con la afición a las artes decorativas que, desde el siglo XIX, se observa en Vélez Málaga, acrecentada a principios del presente siglo y notable en la actualidad.
Los primeros nombres. Si para las artes decorativas tuvo su importancia, ¿qué representó la escuela para los aficionados a la pintura? Poco se sabe de esto, ni del tiempo que estuvo funcionando. Topamos, se ve, con una de las lagunas lógicas a todas luces por nuestra falta de interés en los temas culturales que, lamentablemente, nos privan de conocer hoy esos detalles del pasado beleño. Se sabe, sin embargo, aún, que a mediados del siglo XIX, de la existencia en aquel tiempo de un llamado pintor Antonio María Sastre, en su libro 100 beleños notables, cita a Francisco Montoro, a este pintor al que se le atribuye fundadamente una dolorosa que posee en su colección particular doña Guadalupe Redondo García. No consta que fuese de Vélez, ya que no hemos logrado conseguir dato alguno que pueda corroborarlo, pero sí que inventó y pintó en Vélez, según la leyenda que lleva impresa el cuadro. Resulta curiosa la mencionada afirmación del autor del cuadro, que, si por un lado nos puede llevar a la deducción de que no era nacido en Vélez, por otro nos mueve a preguntarnos ¿qué inventó aquí este pintor, si no fuera lo que era creación considerada en su pintura? Pero esto es especular sobre si nació o no en Vélez, que lo importante es que inventó y pintó en Vélez. Andando despaciosamente en datos aislados, encontramos que a finales del 19 ya se tienen noticias de Eduardo Ruiz Lerdo, más conocido con el nombre de Lerdo, a quien en algún texto se le considera precursor de la pintura veleña, juicio del cual discrepamos evidentemente. Lerdo, está claro, por lo que hizo, que fue más decorador que pintor. La obra que se conserva de él confirma que lo suyo fueron las artes decorativas, si bien, y como aficionado, lindó en determinados aspectos con la pintura, sin destacar de modo que pueda apreciarse. Algo de esto parece deducirse de un anuncio publicado en un programa de feria de Vélez del año 1906, al de Antonio Morales, que se encarga, dice, del decorado de habitaciones, templos locales para sociedades y cuanto se relaciona con el arte de la pintura. Replica Lerdo más adelante con este texto: no pinta habitaciones, ni al barniz, ni al óleo, ni temple, ni entiende nada que comprenda el arte de la pintura, ni desea que nadie le ocupe en dichos servicios. Excuso el domicilio para mejor llenar estos requisitos. ¿Hay en el fondo un pintor malogrado que, ya que no podía serlo, no quería anunciarse como decorador? Caso es como Sastre, nada sacaremos aún en claro, mas lo cierto es que, según le habíamos oído decir a su discípulo Antonio de Vélez, Lerdo recibía estimables encargos para teatros e iglesias y también de particulares. Hasta hace poco se conservaban, y creemos que aún se conservan, algunos ejemplares de su buena labor. Y hay quien guarda muy celosamente, aunque es lamentable estado de conservación, parte de un cuadro suyo. En Benamocarra, y por encargo de Eduardo Alba Cobos, efectuó la decoración del Teatro Cervantes allá por el año 1897, en donde pintó 7 telones con vistosos motivos de selvas, marinas y paisajes, que se dieron decir fueron copiados por el Lerdo en las decoraciones existentes en el Palacio Real de Madrid. Aparte de esos telones o bastidores y de otras ornamentaciones profusas en grecas y guirnaldas en los paños laterales y techo, Lerdo realizó a cada lado del escenario sendos medallones con la representación de las máscaras de la tragedia y la comedia griega, completando la decoración frontal
una forma triangular alargada en la parte superior, en medio de la cual había un óvalo con el retrato de Cervantes en forma de busto y una cinta que parecía de cera, en donde se leía Teatro Cervantes. Se asegura que la obra maestra de Lerdo para este teatro fue el gran telón de boca, que representaba la terraza de un romántico jardín, donde se movían figuras de danzantes y músicos con instrumentos de cuerda, sobre un fondo de columnas y grandes árboles, completando el conjunto unos fantásticos animales mitológicos. En esta misma ciudad ejecutó igualmente la decoración a base de una fantasía floral sobre la que revoloteaban multicolores mariposas de una sala que la gente del lugar llamaba Sala de Estrado, de hasta hace poco tiempo Casa del Médico, situada en el número 10 de la calle Cristo y propiedad hoy de don Manuel Alba González. En Vélez destacan sus pinturas para la inauguración del Teatro del Carmen en 1911, de las que al parecer se han descubierto algunos restos entre los escombros y paramentos en las tímidas obras de restauración o planteamientos efectuadas en la antigua iglesia. También sobresalen las del camarín de Jesús orando en el huerto de los Olivos en la iglesia de San Francisco, y subsiste la del techo de la farmacia de la Piedad, como asimismo el de la escalera de la casa de guerra de la calle Juan Bautista Hurtado. Desapareció una colorista y vistosa alegoría del vino con un símbolo de la parra y la belleza humana, en forma de mujer, que había en la fachada del antiguo Café Niza, hecha probablemente a finales de la segunda década. Lerdo, que murió en el primer tercio de este siglo, pudo haber hecho aquí su última obra. Hubo otro decorador, aunque escasamente conocido, del que solo se sabe que se llamaba Juan Gámez y que pintó el techo del mismo teatro. Es a partir de entonces cuando se va entrando en el conocimiento de la existencia en Vélez de excelentes aficionados a la pintura, con estimables obras de mérito y cuyos nombres traemos justamente antecedentes de este arte veleño. Pero, al tratar de explicarnos ese mismo tiempo atrás que se nos hace creer que la pintura fue cosa que nos llegó con el siglo, pensamos que probablemente la razón de que nuestro único historiador formal, don Agustín Moreno, no la mencionara en su libro Reseña histórico-geográfica de Vélez Málaga y de su partido, estuviera en las tantas vocaciones castrenses y religiosas, mitad por el hambre, mitad de verdad, que se daban por entonces y que oscurecieron a las demás. Se ve que sólo privaban los caminos de la milicia y del sacerdocio.
Y hasta aquí, mis queridos amigos, esta edición acaba. Mañana posiblemente podremos darle una nueva sección de la historia del arte en Vélez, Málaga, de Antonio Segovia Lobillo. Juan Antonio Segovia Páez, desde Santa Cruz de Tenerife, para todo el archipiélago canario, península ibérica y, cómo no, especialmente para la Sarquía. Esto es Radio Trasmayo desde el balcón del Atlántico Norte. Un abrazo a todos. Muchas gracias por oírme. Muchas gracias por estar ahí. Came suddenly, why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to